Hoy en la emisión de las 7 de la noche nos acompaña Lorena Lemus y Juan Silva. Bienvenidos a una nueva emisión de 20 minutos. Los titulares son: Hablando con los Quipú, expertos nos cuentan más acerca de esta tribu. la historia del papel. Espere en segundos la explicación de un experto. Impresión del futuro, implementación de cilindros en la prensa. 97 años de la televisión en el mundo. Espere también en segundos de la explicación de toda la trayectoria que ha tenido este gran movimiento. Historia del Internet, expertos nos cuentan cómo ha sido su desarrollo a lo largo de la historia. Nos encontramos con nuestra compañera Ana Zambrano, quien se encuentra en Perú y nos va a contar más acerca de la cultura Quipú. Claro que sí, Lorena. Nos encontramos en Perú con el experto Armando Casas, quien nos va a hablar un poco sobre el quipú, el nuevo hallazgo que han encontrado ellos. Bienvenido, Armando. ¿Será que tú nos puedes explicar sobre este nuevo hallazgo? Sí, claro. Sí, claro. Nosotros nos llamamos algo de este tipo hace muchos años, más o menos te cuento unos 15. Esto para nosotros es muy importante en nuestra cultura, ya que nos representó en mucho tiempo antes. Nosotros con esto nos comunicábamos y también estructurábamos nuestras sociedades. Entonces por eso esto es muy importante. Veo que acá contienes unos nudos. ¿Esto influye en algo? Sí, claro, influye en todo. Esta es la idea de nuestra cultura quipú. Con los nudos organizábamos todo. Lo que te contaba antes de la comunicación y la organización es por esto mismo. Muchas gracias, Armando Casas. De nada. Como muchos sabemos, hay muchos métodos de comunicación y con el tiempo han ido mejorando y avanzando, pero uno de los cuales muchas personas no hemos sabido es el quipú, el cual nos hablaron el día de hoy. Volvemos a estudio con Lorena y Juan. Miguel Chape nos ha concedido una entrevista hablándonos más sobre el papel. Él es el director de Suba al Aire y nos puede contar más sobre este tema. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Miguel Chape, quien nos va a hablar acerca de la evolución que ha tenido el papel y los tipos que han existido a lo largo de la historia. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bienvenido a 20 minutos. Gracias por la invitación. Bueno, Miguel, entonces cuéntanos un poquito más acerca de cómo ha sido esta evolución del papel a lo largo de la historia, qué tipos han existido. Ok, bueno, para hablar del papel es importante primero reconocer que muchas veces uno recibe hasta un simple volante en calle y lo convierte como en un barquito de papel o simplemente lo bota en la caneca, pero nunca uno reflexiona que ha habido un avance tecnológico en el ser humano para llegar a ese papel. Uno podría partir de que primero parte de la intención del ser humano en dejar registro de su pensamiento. Las culturas milenarias, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, intentaban registrar las cosas. Muchas veces se hacía desde pintarse la piel. Uno puede encontrar, por ejemplo, vestigios de la cultura celta. Los pictos, así los reconocieron los romanos, era pintarse el cuerpo para marcarse, era como un tema también de señalar el clan. Pues recordemos que en ese entonces pues no había, todos éramos analfabetas o toda la persona allí era analfabeta, e intentaban marcarse con colores y también con figuras del cómo pertenecer a un clan. Luego comenzaron a desarrollar algo que en las culturas precolombinas existe también o existió, que son los rodillos, en donde se grababa y se colocaba sobre piedras, sobre telas para dejar un registro. Eso también lo tuvieron los griegos, por ejemplo, las primeras etapas de los griegos. Y aparece hacia el año 3000 en Egipto lo que llamamos el papiro, que es una mezcla de vegetales, y de la pulpa de los vegetales se sacaba lo que conocemos como el papiro y allí registraban con tinta. También aparecen las figuras, la letra cuneiforme, que se hacía grabado en arcilla. De eso hay muchos vestigios en los museos. Se escribía a partir de figuras curvas, de cuñas, y ahí había un avance científico muy importante, y es la creación de la escritura, porque ya no solamente se plasmaban los dibujos de los animales o de las situaciones cotidianas como uno los puede ver por ejemplo, en las cuevas de Altamira, que es lo que llamamos los jeroglíficos, ¿cierto? Luego ya lo que conocemos de la cultura occidental es que en Grecia aparece el tema del pergamino, que es un cuero seco, y allí comenzaron a escribir. De la cultura occidental eso es lo que conocemos, pero los chinos también desarrollaron temas similares y comenzaron también a pintar sobre telas, sobre la seda, por ejemplo. Es decir, la escritura, perdón, el papel nació
yo lo entiendo de esa manera, nació como una necesidad para dejar los escritos plasmados. O sea, es decir, la imprenta tiene mucho que ver con esta relación del papel. Ok, bueno, bien. La imprenta hace un avance muy importante hacia 1300, hacia el siglo, eso sería el siglo XIV, aproximadamente en Alemania, un señor llamado Gutenberg desarrolla la imprenta y permite algo muy importante, y es que previo a la imprenta, todos los escritos los tenía que hacer otro ser humano. Si alguien quería tener un ejemplar de un texto de esa época, por ejemplo como la Biblia o el libro de Tales en Irlanda, pues era un copista, que regularmente eran los curas, los sacerdotes los que hacían esa labor. Entonces los que conocían el cómo interpretar esos gráficos y el cómo plasmarlos eran las personas que tenían un saber. Cuando aparece la imprenta comienza a hacerse más popular la posibilidad del conocimiento, comienza a circular el conocimiento, y podríamos decir que el desarrollo del papel generó revoluciones en ese sentido, en que el conocimiento comenzó a circular, y la imprenta es un segundo invención que hoy lo vemos todavía, y es que por ejemplo la imprenta, al hacerse en Alemania, comenzó a plasmar, el primer libro que se plasma por medio de la imprenta es la Biblia, y la Biblia escrita en alemán. Entonces solamente lo leían los alemanes, solamente lo interpretaban los alemanes, y eso fundamentó, dio bases muy sólidas para que se constituyera la nación alemana como tal, porque había un lenguaje, había un territorio en donde todos manejaban esa forma de interpretar los signos. La imprenta es muy importante porque posteriormente, hacia 1700, gracias a la existencia de la imprenta, comienza a constituirse la enciclopedia. Y la enciclopedia nos da las posibilidades de que el conocimiento se vuelva más universal y genera revoluciones como la francesa y todas las independencias de lo que hoy llamamos América. Otro avance tecnológico, pues obviamente es el computador, que precisamente plasma el conocimiento, la posibilidad de imprimir, y obviamente hoy todos podemos registrar, dejar plasmado. Ya ahora también trasciende lo sensorial, lo táctil, ¿cierto? Y va a las esferas de lo virtual, ¿cierto? Uno entra a una página web y encuentra escritura y un lugar en donde está alojado ese conocimiento. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu aporte. Esperamos a nuestros televidentes que esto sea muy útil para ustedes y de gran información. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Ha llegado a Colombia la nueva forma de impresión. Esta se utiliza por medio de cilindros, y nuestra compañera Sofía nos va a hablar más sobre este tema. Así es, compañeros. Esta nueva forma de impresión, denominada hueco grabado o calcografía, se le atribuye al señor Karen Klick. Los usos que se le pueden dar a ella son principalmente en empaques de snacks, de papas, de chitos, también en ediciones de libros y revistas, o también en envases y envoltorios. Este método de impresión ha llegado para revolucionar en Colombia y así poder gastar menos tinta. Esperamos que dentro de poco se expanda y muchas empresas puedan adquirirlo. La televisión en el mundo. Nuestro corresponsal Nicolás nos ha preparado un especial sobre este. Hola televidentes, así es, el día de hoy les traigo un especial muy importante, la celebración de los 97 años de la televisión. Ese maravilloso aparato que logró cautivar a todos los miembros de la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese maravilloso aparato tiene su origen en 1928, año donde se empieza a comercializar los primeros televisores en los países más importantes del mundo, como son Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. Desde ese momento se han plasmado muchos acontecimientos favorables y desfavorables a la humanidad, tales son como el aterrizaje a la Luna y el asesinato de John F. Kennedy. A finales de los años 60 y a principios de los años 70 se empieza a implementar la televisión a color y el manejo de mandos a control remoto. Gracias a la televisión, las personas vivieron muchas aventuras sin salir de su casa. Pero, ¿cómo era la programación antes? Al principio solo se veían imágenes estáticas, pero muchas de esas imágenes estaban con mensajes.
Una de las primeras transmisiones que se hicieron fueron los Juegos Olímpicos, las cuales demostraron al mundo entero cómo la supremacía alemana podía lograr transmitir un evento tan importante. En la Segunda Guerra Mundial se fortaleció la televisión dándole un uso de animar a las masas así estar ocupados y no pensar en las devastaciones que daba la guerra. Al terminar esta guerra, la televisión empezó a tener su era dorada, grandes actores, fama y lujos, y un montón de publicidad, y esta juega un papel muy importante en la televisión. Si nos venimos más para acá, en la década de los 80, casi 90, en la televisión colombiana, la publicidad era una publicidad divertida, realizada por varios elementos artísticos desde canto hasta artes plásticas, con comerciales alegres que encantaban a las personas y que a pesar de que eran realizados en vivo, tenían un gran impacto en la sociedad, dando así una sociedad no tan complicada que se alegraba al ver una buena propaganda. También podemos destacar que mucha de la programación colombiana que se realizaba era educativa y que su principal objetivo era enseñar a campesinos y a jóvenes a leer, a escribir y además elementos de la escuela. Se realizaban capacitaciones a través de la televisión y a través de cartillas se reforzaban estas mismas. Y así es como la televisión ha impactado tanto en la sociedad que al día de hoy sigue siendo uno de los elementos más importantes en nuestra casa. ¿Desea realizar cursos de periodismo? No lo piense más, acérquese a la Universidad Javeriana o llame al 785-2660. Allí lo tiene todo. 20 minutos trae para ustedes una pequeña trayectoria de cómo ha sido el desarrollo del Internet a lo largo de la historia. Estudio, estamos aquí con Zoila Becerra, representante de las TICs, las cuales nos va a contar más sobre el Internet. Buenas noches, Zoila. Buenas noches. Por favor, ¿nos podrías contar un poco más sobre el Internet, su inicio y su desarrollo? Claro que sí, mira, te puedo empezar comentando que uno de los mitos que se conocía en Internet era que principalmente se había creado con fines militares, pero en sí se creó con ayuda militar y era una red pública, lo cual generaba en ese momento que las personas lo pudieran usar con facilidad. Pero como nos damos cuenta hoy en día es algo por lo cual tú te tienes que pagar y presentamos que ya hay muchos cambios en la sociedad respecto a eso. Bueno, Zoila, pues ya nos estabas comentando pues lo de los cambios y eso, pero pues nos podrías comentar un poco más a qué te refieres con eso y también al efecto que hace esto mismo a las personas y en sí a la sociedad. En cuanto a cambios me refiero tanto positivos como negativos. Positivos en el momento del comercio, o más que todo para las grandes empresas que pueden comercializar sus productos en cuanto a una plataforma, y como el Internet ya es algo asequible para todo el mundo, pues la van a ver con mucha facilidad. Y efectos que han tenido, digamos, el alejar a las personas, falsa publicidad, y entre otros como la desinformación, pero no solo tanto al momento de publicar, sino también como personas. Todos vamos tomando actitudes negativas en cuanto a nos alejamos de las personas, al momento de charlar, de hablar, de platicar, todos estos aspectos, que es algo que hoy en día le facilita el conocimiento a muchas personas, tanto de bajos recursos, porque ya vemos que hoy en día existe la posibilidad de que una persona de bajos recursos pueda acceder al Internet, como los de altos que pueden averiguar o estar informados de todo lo que sucede en el mundo. Bueno, muchas gracias, Zoila Becerra, tu información fue muy importante para nosotros, pero pues estamos un poco de cortos respecto al tiempo, entonces muchas gracias de antemano y volvemos a estudio. Agradecemos su compañía, nos veremos en la nueva emisión de las 11 de la noche. Gracias, que tengan una excelente noche.